La luz dorada del otoño se filtraba suavemente a través de los árboles del patio de juegos, proyectando sombras danzantes sobre los coloridos equipos donde las risas de los niños sonaban como pequeñas campanillas. Una exitosa directora ejecutiva, con su blazer color crema, observaba a su hija de 8 años en el columpio. El cabello rubio de la niña captaba el sol mientras se movía silenciosamente por el aire. Un padre alto y soltero se acercó, saludando con su suave voz a la tranquila niña con una cálida sonrisa. El mundo pareció detenerse cuando los labios de la niña se separaron. Por primera vez en su vida, susurró, «Hola». Su madre se quedó completamente congelada, con el corazón palpitando con fuerza y los ojos abiertos con absoluta incredulidad. Victoria Sterling había construido un imperio de la nada. Su mente aguda y su empuje incansable transformaron una pequeña startup en una empresa tecnológica multimillonaria. A sus 34 años, dominaba las salas de juntas con la misma precisión que antaño utilizaba para codificar durante las noches de insomnio. Su apariencia reflejó este éxito. Cabello rubio platino perfecto, siempre recogido en un moño impecable. Trajes de diseñador que susurraban en lugar de gritar sus precios y tacones que hacían clic con autoridad sobre los pisos de mármol. Pero detrás de esos calculadores ojos azules vivía una historia diferente, escrita en el lenguaje del amor desesperado de una madre por su hijo silencioso. Su hija Emma era todo suavidad donde Victoria era aguda. La muchacha poseía una cualidad etérea, con un cabello como oro hilado que caía en suaves ondas más allá de sus hombros, ojos del color de un cielo de verano y una piel que tenía el más leve rubor de las rosas. Se movía por el mundo como un niño fantasma, presente pero sin llegar a tocarlo. Su silencio, un muro que la separaba de todos excepto de su madre. Los profesores la describieron como brillante pero inalcanzable. Un niño que lo entendía todo pero no respondía con palabras. El hombre que acababa de cambiar su mundo medía 1,88 metros. Sus anchos hombros llenaban una sencilla sudadera con capucha gris que había visto días mejores. Marcus Thompson se comportó con la confianza natural de alguien que se enfrentó a un peligro real y sobrevivió. Su cabello castaño estaba cortado corto y práctico. Su mandíbula estaba ensombrecida por una barba incipiente que sugería que priorizaba la rutina matutina de su hijo de 6 años por sobre su propio aseo. Sus manos, grandes y callosas por años de trabajo físico, se movían con sorprendente delicadeza cuando hablaba, pintando imágenes en el aire que de alguna manera hacían que los niños confiaran en él instantáneamente. Marcus había cambiado su casco de bombero por un silbato hacía 2 años después de que una viga se le cayera mal y le dejara una espalda que ya no podía soportar las exigencias físicas. Ahora dirigía programas deportivos comunitarios, enseñando a los niños a encontrar su voz a través del movimiento y el juego. Su hijo Jake era su opuesto en todos los aspectos, mientras que Marcus era tranquilo y mesurado. Jake rebotó por la vida como una pelota de goma, hablando con todo el mundo y haciéndose amigo de todo, desde perros hasta postes de puertas. Su pequeña ciudad estadounidense proporcionó el escenario perfecto para este encuentro. Ni demasiado grande para resultar impersonal, ni demasiado pequeño para resultar sofocante. El parque central, donde se conocieron, se extendía por varias cuadras, su área de juegos, recientemente renovada con equipos en colores primarios que parecían brillar bajo la luz de la tarde. El viaje de Victoria con Emma comenzó hace 8 años en una sala de partos donde la alegría se convirtió en preocupación cuando el bebé no lloró. Los médicos le aseguraron que todo estaba bien físicamente, que algunos bebés simplemente eran más tranquilos que otros. Pero a medida que los meses se convirtieron en años y Emma nunca balbuceó, nunca llamó a su mamá, nunca lloró siquiera con sonido, la verdad se volvió innegable. Prueba tras prueba no revelaron nada malo con sus cuerdas vocales. Su audición era perfecta y su inteligencia superior a la media. El diagnóstico fue como un puñetazo en el estómago. El mutismo selectivo probablemente fue causado por un trauma psicológico durante el nacimiento, aunque nadie pudo explicar exactamente qué ni cómo. El desfile de especialistas comenzó cuando Emma cumplió 3 años.
terapeutas del habla con sus flashcards y ejercicios, psicólogos infantiles con sus sesiones de terapia de juego y arte, incluso curanderos alternativos con sus promesas de tratamientos innovadores. Victoria gastó más en estas citas de lo que la mayoría de la gente gastó en sus hipotecas. Expertos vienen de todo el país y prueban programas experimentales que cuestan miles de dólares por sesión. Cada fracaso arrancaba otro pedazo de su corazón, viendo cómo los ojos de Emma se apagaban un poco más a medida que otro adulto se daba por vencido en su intento de alcanzarla. La escuela trajo nuevas heridas. Victoria todavía recordaba la reunión de padres y maestros donde la señora Patterson, con buenas intenciones, sugirió que Emma podría ser más adecuada para un programa de necesidades especiales. Los otros niños lo habían intentado al principio, atraídos por el bonito rostro de Emma y sus modales amables. Pero los niños tienen poca paciencia con alguien que no juega sus juegos adecuadamente. No eran exactamente crueles, solo indiferentes, lo que de alguna manera dolía más. Emma comía sola, jugaba sola, existía en una burbuja de silencio que ni siquiera los profesores más amables podían penetrar. La respuesta de Victoria fue construir una fortaleza alrededor de su hija. Los tutores privados reemplazaron las clases grupales cuando fue posible. Las citas para jugar estaban cuidadosamente organizadas y generalmente se abandonaban cuando a otras madres se les acababan las conversaciones educadas sobre la tímida niña. Los fines de semana significaban estar solo ellos dos. Victoria leyendo en voz alta mientras Emma dibujaba imágenes elaboradas. Su comunicación es un sistema complejo de gestos, expresiones y alguna que otra nota escrita. Funcionó, pero no estaba vivo. Muchas noches, Victoria se quedaba parada en la puerta de Emma, mirando a su hija dormir, preguntándose qué sueños se reproducían detrás de esos párpados cerrados. ¿Ella habló en sus sueños? ¿Se rió con sonido? El silencio de la casa oprimía a Victoria como un peso, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo y el susurro del viento contra las ventanas. Ella daría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por escuchar la voz de su hija tan solo una vez. Aquella tarde de jueves en particular había comenzado como cualquier otra. Victoria había despejado su agenda después de las 3:30, como siempre hacía los jueves, para llevar a Emma al parque. Era su rutina, sagrada e inmutable. Emma se balanceaba mientras Victoria respondía correos electrónicos en su teléfono, y de vez en cuando, levantaba la vista para saludar o sonreír. El patio de juegos generalmente estaba lo suficientemente concurrido como para que Emma pudiera observar a otros niños sin la presión de la interacción. Marcus y Jake llegaron 10 minutos después que ellos y el niño irrumpió en el patio de juegos como un pequeño tornado. Victoria los notó inmediatamente. Era difícil no notar el entusiasta saludo de Jake a cada niño a la vista, incluida su silenciosa Emma. Hola, soy Jake. ¿Quieres jugar a ser astronautas? Puede ser el extraterrestre si quieres, o el robot, u otro astronauta. El padre del niño lo siguió a paso mesurado. Claramente acostumbrada a la exuberancia de su hijo, Victoria observó atentamente la reacción de su hija. Por lo general, Emma retrocedería ante un enfoque tan directo y su lenguaje corporal gritaría incomodidad. Pero algo en Jake parecía diferente. Tal vez fue que no esperó una respuesta y simplemente continuó parloteando mientras demostraba su técnica de cohete en el tobogán. Los ojos de Emma lo siguieron con lo que parecía casi curiosidad. Entonces Marcus se acercó al banco donde estaba sentada Victoria. ¿Te importa si me siento? Mi hijo tiene suficiente energía para 3 parques infantiles. Su voz era cálida con un ligero tono áspero que sugería años de gritar órdenes a través del humo. El primer instinto de Victoria fue negarse cortésmente a mantener la barrera que siempre mantenía entre Emma y los extraños. Pero algo en su actitud, la manera en que no miró fijamente a Emma ni le preguntó inmediatamente por qué no estaba jugando con los demás, la hizo asentir. Se sentaron en un silencio sorprendentemente cómodo durante varios minutos, ambos mirando a sus hijos.
Jake había avanzado hasta las barras de mono y estaba comentando constantemente sobre su aventura en el pozo de lava. Emma permaneció en su columpio, pero Victoria notó que había dejado de moverse, su atención fijada en el niño animado. Su hija es muy observadora, dijo finalmente Marcus. No es una pregunta, sino una afirmación. Está catalogándolo todo. ¿Verdad? Cómo se mueve Jake, cómo le responden los demás niños, toda la dinámica social. Victoria se giró para mirarlo fijamente. La mayoría de la gente llamaba a Emma tímida, especial o, peor aún, diferente. Nadie la había llamado observadora con tanto respeto. La mayoría de la gente no se da cuenta. Victoria respondió con cuidado, apretando los dedos sobre el teléfono. Marcus se encogió de hombros, con la mirada fija en los niños. Trabajo con muchos niños. Algunos aprenden haciendo, otros observando. Los observadores a menudo entienden más de lo que creemos. Hizo una pausa y añadió, el método de enseñanza de Jake puede ser poco convencional, pero en realidad es bastante bueno incluyendo a todos, incluso si no responden de la manera tradicional. Como para demostrar su punto, Jake había vuelto al columpio de Emma. Oye, astronauta silencioso. Mira esto. Procedió a demostrar lo que él llamaba un salto espacial desde el columpio, aterrizando con pasos exagerados de caminata lunar. Los labios de Emma se curvaron ligeramente, no exactamente una sonrisa, pero más cerca, que Victoria había visto con cualquier desconocido. Jake pareció tomar esto como un estímulo, continuando su relato de la misión espacial mientras miraba ocasionalmente a Emma como si fuera su copiloto. La rutina continuó durante los siguientes 3 días. Marcus y Jake llegaban poco después de Victoria y Emma. El chico se lanzaba de inmediato a cualquier aventura que ocupara su imaginación ese día. Piratas el martes, exploradores de aguas profundas el miércoles, cazadores de dinosaurios el jueves. Cada vez incluía a Emma en su relato sin exigirle participación, asignándole roles que no requerían palabras. Tú eres el vigía, anunciaba. O cuidas el tesoro mientras yo lucho contra el tiburón. Marcus, mientras tanto, había empezado a traer 2 tazas de café de la cafetería de enfrente, ofreciéndole una a Victoria sin decir palabra. Se sentaban en un semisilencio amistoso, comentando ocasionalmente sobre los juegos de los niños o el clima, nada profundo ni inquisitivo. Victoria se encontró deseando estas tardes más de lo que quería admitir. La simple aceptación en presencia de Marcus, un alivio de las constantes explicaciones y disculpas que solía tener que dar por el silencio de Emma. El viernes, algo desplazado. Jake había organizado un juego con otros niños, algo que implicaba simular cocinar y un restaurante. Le había asignado a Emma el papel de catadora, lo que solo requería asentir o negar con la cabeza. Mientras los demás niños presentaban sus pasteles de arena y ensaladas de hierbas, Victoria vio a su hija dar un paso al frente, uniéndose al círculo de niños por primera vez. Marcus se acercó a la acción, sin interferir, pero colocándose donde todos los niños pudieran verlo. Cuando un niño se quejó de que Emma no decía si la comida estaba buena o mala, Marcus intervino con indiferencia. Algunos de los mejores críticos gastronómicos escriben sus reseñas, sugirió, sacando una pequeña libreta y un lápiz de su bolsillo. Emma, ¿te gustaría dibujar estrellas para cada plato? La transformación fue sutil pero profunda. Emma tomó el lápiz con pulso firme y comenzó a calificar con estrellas cada plato. Los demás niños, al ver esto como un nuevo elemento en su juego, se involucraron aún más, tratando de ganar más estrellas. Victoria sintió un nudo en la garganta con una emoción que no podía identificar. A medida que el juego evolucionaba, los niños decidieron que necesitaban una pelota como ingrediente especial. Empezaron pasándola en círculo. Cada niño debía decir qué poder mágico le aportaba a su plato. Cuando llegó a Emma, el círculo se detuvo. Jake empezó a saltársela, pero Marcus intervino con gentil autoridad. Todos tienen su turno, dijo simplemente,
y luego miró a Emma con esos ojos marrones firmes. ¿Qué le añade la bola mágica a la receta? Todo el patio pareció contener la respiración. Emma miró la bola en sus manos, luego a Marcus, luego a su madre. Sus labios se movieron ligeramente, formando figuras silenciosas. Marcus se arrodilló, poniéndose a su altura. Soy un poco duro de oído con todas esas sirenas de bomberos. Dijo con un guiño cómplice, podrías decirlo un poco más alto. El silencio se prolongó como una goma elástica al límite. Victoria se encontró inclinada hacia adelante, con el corazón martilleándole las costillas. Los demás niños esperaron con la paciencia natural con la que los niños a veces te sorprenden. Jake se puso de puntillas, pero no habló. Los dedos de Emma se apretaron sobre la bola. Miró directamente a Marcus, tomó un suspiro que Victoria pudo ver, le levantó los hombros y susurró, pelota. La palabra fue apenas audible, como una hoja que toca el suelo, pero explotó en Victoria como un trueno. Se llevó la mano a la boca, las lágrimas le nublaron la vista al instante. 8 años de silencio rotos por una palabra increíblemente hermosa. Los niños, sin comprender la magnitud del momento, simplemente continuaron su juego. Jake anunció alegremente que la pelota era el ingrediente mágico perfecto. Marcus se levantó lentamente, con la mirada victoriosa al otro lado del patio. Asintió levemente, reconociendo lo que acababa de suceder, pero de alguna manera logró que no pareciera un espectáculo. Se volvió hacia los niños, manteniendo el juego en movimiento, dejando que Emma procesara este momento sin presión. Pero Victoria vio que su mano temblaba ligeramente mientras se la pasaba por el pelo. Vio la emoción que estaba controlando por el bien de todos. El juego continuó durante otros 10 minutos, pero Victoria no absorbió nada. Todo su ser estaba concentrado en Emma, quien había regresado a su observación silenciosa, pero parecía de alguna manera más ligera, como si decir esa sola palabra hubiera liberado algo atrapado en su interior. Mientras otros niños se dispersaban en diferentes equipos, Emma caminó hacia su madre con paso pausado. Victoria se arrodilló y abrió los brazos, y Emma se metió entre ellos, dejándose abrazar de una forma a la que solía resistirse en público. Permanecieron así un largo rato, mientras las lágrimas de Victoria caían silenciosamente sobre el cabello dorado de su hija. Cuando finalmente se separaron, Marcus estaba cerca con Jake, quien por una vez pareció comprender que algo importante había sucedido y se quedó relativamente quieto. Gracias, logró decir Victoria, con la voz cargada de una emoción que no podía contener. No creo que entiendas lo que tienes. Solo 8 años. 8 años de silencio. La expresión de Marcus se suavizó, y ella vio entonces que él sí entendía, quizás más de lo que ella creía. Cada niño tiene su propia línea de tiempo, dijo en voz baja. A veces solo necesitan la llave correcta para desbloquear lo que ya existe. Jake, incapaz de contenerse más, dio un salto hacia adelante. Emma habló. ¡Qué genial! Tal vez mañana pueda decir nave espacial o dinosaurio. O tal vez Marcus puso una mano suave en el hombro de su hijo. Y Jake se detuvo a media frase, aunque sus ojos aún brillaban de emoción. ¿Quieres saber por qué funcionó?, le preguntó Marcus a Victoria, con tono cauteloso. Profesional. Es decir, si te interesa, he trabajado con mutismo selectivo antes, aunque nada tan grave. Victoria asintió de inmediato. Desesperado por comprender, por aprender a recrear este milagro, Marcus señaló un banco cercano mientras los niños volvían a jugar. Jake le mostró a Emma su escondite secreto bajo el tobogán. El movimiento y el habla están conectados en el cerebro, comenzó. Sus manos ilustraban inconscientemente mientras hablaba. Cuando los niños participan en juegos físicos, especialmente actividades repetitivas como pasar una pelota, pueden superar algunos de los bloqueos de ansiedad que impiden el habla. El juego creó una estructura donde hablar era solo parte del patrón, no una actuación. Victoria escuchó atentamente,
su mente empresarial catalogando automáticamente la información. Pero los otros terapeutas probaron la terapia de juego, dijo. No era desafiante, sino que buscaba comprender que era diferente. Marcus consideró sus palabras con cuidado. La mayoría de las terapias todavía se sienten como terapia para los niños. Saben que se supone que deben actuar para cumplir con las expectativas. Esto era solo un juego. Emma no era una paciente que necesitara ser curada. Era solo una niña en un juego que casualmente tenía la pelota. Hizo una pausa y luego añadió. Además, Jake no trata a nadie como diferente a él. Emma siempre ha sido parte de sus aventuras. Ya sea que hablara o no, esa aceptación podría haber marcado la diferencia. Hablaron durante otra hora mientras los niños jugaban. Marcus compartió técnicas que había aprendido trabajando con niños traumatizados después de incendios. Victoria describiendo su largo viaje a través del sistema médico. Se encontró contándole cosas que nunca le había contado a nadie sobre las noches en que se preguntó si le estaba fallando a Emma al presionar demasiado o no lo suficiente. Sobre el aislamiento de criar a una hija que no podía decirte que le dolía o que le ayudaba. Marcus escuchó con la misma firmeza que había mostrado con Emma. Sin juzgar, sin falsas promesas de que todo estaría bien. Cuando mencionó que impartía sesiones vespertinas en el centro comunitario para enseñarles a los niños confianza a través del deporte y el movimiento, Victoria se oyó preguntar si Emma podía unirse antes de que su mente lógica interviniera. Por supuesto, Marcus simplemente dijo, martes y jueves, de 4 a 5, es una visita sin cita previa. Sin presión. Los padres pueden quedarse a ver o tomar un café al lado. Sonrió levemente. Jake estaría encantado. Ya está planeando la aventura de mañana con su nuevo compañero astronauta silencioso. Ese fin de semana, Victoria se encontró repasando cada momento de la tarde del viernes, analizándolo con la misma intensidad que dedicaba a los informes trimestrales. Emma había vuelto al silencio, pero ahora lo sentía diferente, como una elección en lugar de una prisión. 2 veces, Victoria sorprendió a su hija articulando palabras en el espejo, sus labios formando cuidadosamente formas sin sonido. El lunes se sintió interminable. La concentración de Victoria, destrozada por una esperanza que temía abrazar por completo. Salió de 2 reuniones antes de tiempo, delegó más de lo habitual y se encontró mirando el reloj como una adolescente esperando las vacaciones de verano. Cuando recogió a Emma del colegio, la profesora mencionó que Emma había participado más en clase, levantando la mano para señalar las respuestas en la pizarra en lugar de sentarse pasivamente. La sesión del martes en el centro comunitario fue una revelación. El espacio era sencillo, solo un gimnasio con equipo básico, pero Marcus lo había transformado en una carrera de obstáculos que parecía un juego gigante. 7 u 8 niños ya estaban allí, la voz de Jake alzando la vista. Por encima de los demás mientras explicaba la misión de salvar peluches de diversos peligros. Marcus los saludó con cariño, pero sin fanfarrias, simplemente señalando donde Emma podía dejar su mochila y unirse cuando estuviera lista. Victoria se sentó en las gradas con otros 2 padres, quienes parecían relajados y felices de charlar o sentarse tranquilamente. La presión que solía sentir en situaciones sociales con otros padres estaba ausente aquí. Emma se paró al final del grupo al principio, pero Jake inmediatamente le asignó un papel crucial. Emma tiene ojo de águila. Detecta peligros que nosotros no podemos ver. Los otros niños lo aceptaron sin rechistar, y pronto Emma señaló diferentes obstáculos, guiándolos en el recorrido de Marcus. Cuando necesitaban decir colores para avanzar, Marcus modificó el juego para que Emma pudiera mostrar tarjetas de colores. A mitad de la sesión, durante un descanso para beber agua, uno de los niños más pequeños le preguntó directamente a Emma cuál era su animal favorito. El pánico familiar se reflejó en el rostro de Emma, pero antes de que Victoria pudiera intervenir, Marcus lo redirigió con suavidad. ¿Qué tal si dibujamos todos nuestros animales favoritos y vemos si los demás pueden adivinarlos?
Sacó papel y rotuladores como si lo hubiera planeado. Esto desde el principio, algo que Victoria se dio cuenta de que probablemente ya había hecho. La semana continuó con pequeñas victorias. La sesión del jueves consistió en ejercicios de ritmo donde los niños copiaban patrones aplaudiendo o zapateando. Emma participó plenamente, su cuerpo aprendiendo a comunicarse de nuevas maneras. Marcus nunca la presionó para que hablara, sino que creó innumerables oportunidades para que pudiera hacerlo. Naturalmente, Jake siguió siendo su fiel defensor, traduciendo sus gestos a los demás con sorprendente precisión. La tarde del viernes en el patio se convirtió en una especie de celebración. Jake había convencido a varios niños habituales del patio a jugar al juego de Emma, que incluía una elaborada pantomima y gestos dramáticos. Al ver a su hija reír en silencio, pero con todo su cuerpo ante la exagerada escena de la muerte de Jake en su simulada batalla, Victoria sintió que algo en su pecho finalmente se abría. Después de 8 años de tensión constante, está encontrando su camino, dijo Marcus, apareciendo a su lado con el café de siempre. En cada sesión, es un poco más valiente. Ayer, ella realmente tocó mi mano para llamar mi atención en lugar de simplemente esperar. Eso es enorme. Victoria asintió, sin confiar en su voz. La gratitud que sentía era demasiado grande para las palabras, demasiado compleja para un simple agradecimiento. Pero el éxito no fue lineal, como demostró la semana siguiente. La empresa de Victoria lanzaba un producto importante. Y a pesar de sus mejores intenciones, tuvo que faltar a la sesión del martes por una reunión de emergencia de la junta. Envió a Emma con la niñera, prometiendo asistir el jueves sin falta. Pero el jueves trajo una caída del sistema que amenazó con arruinarlo todo. Y de nuevo, Victoria tuvo que enviar disculpas a través de la niñera. La regresión de Emma fue rápida y desgarradora. La luz que había comenzado a brillar en sus ojos se atenuó. Dejó de participar en las sesiones de Marcus, volviendo a su papel de observadora silenciosa. Jake lo intentó todo para volver a conectar con ella, pero Emma se había refugiado tras sus muros, más altos y más densos que antes. El mensaje de Marcus del viernes fue cortés, pero directo: Emma necesita constancia. Necesita saber que valora su progreso tanto como tu trabajo. Victoria miró el mensaje, con la ira encendida al principio por su presunción, y luego desvaneciéndose en vergüenza porque tenía razón. Había hecho exactamente lo que juró no hacer jamás. Había elegido el trabajo en lugar del momento decisivo de su hija. Llegó al parque esa tarde y encontró a Marcus y Jake ya allí, pero la calidez relajada había desaparecido de la mirada de Marcus. Jake corrió hacia Emma como siempre, pero incluso él parecía apagado. Victoria se acercó a Marcus, dispuesta a disculparse, pero él habló primero. Lo entiendo, dijo con voz cuidadosamente neutral. Eres una madre soltera que dirige una empresa, pero Emma no entiende los informes trimestrales ni las reuniones de la junta. Entiende que la semana que empezó a confiar lo suficiente como para intentarlo, desapareciste. Las palabras fueron como golpes físicos porque eran ciertas. Victoria había construido toda su vida en torno a mantener a Emma, pero se perdió el momento en que Emma necesitaba presencia más que provisión. Tienes razón, dijo Victoria simplemente, sorprendiéndolo. Le fallé esta semana cuando más necesitaba estabilidad. Elegí mal. Miró a Emma sentada, solo en el columpio mientras Jake intentaba interesarla en su nuevo juego. ¿Cómo lo arreglo? La expresión de Marcus se suavizó un poco. Siempre apareces, pase lo que pase. Y cuando no puedas, se lo explicas tú mismo, no a través de otra persona. Necesitas saber que es tu prioridad. No con palabras, sino con hechos. Hizo una pausa y añadió: hay una sesión especial mañana sábado. Solo Emma, Jake y quizás 1 o 2 más. ¿Podrán venir los dos? Victoria asintió de inmediato, cancelando mentalmente la conferencia telefónica del sábado. Estaremos allí. Dudó un momento y luego preguntó: ¿de verdad crees que volverá a hablar?
Marcus miró a Emma y luego a Victoria. Habló una vez. Eso significa que es posible, pero tiene que ser en sus términos, cuando se sienta lo suficientemente segura. Nuestro trabajo es crear esa seguridad. La sesión del sábado fue diferente a todo lo que Victoria esperaba. Marcus había montado lo que parecía un círculo de narradores con cojines e iluminación suave que hacía que el gimnasio pareciera íntimo en lugar de institucional. Solo Jake y otra niña, una niña tranquila llamada Amy, estaban allí. Marcus explicó que crearían una historia juntos. Cada persona añadiría una parte usando la comunicación que le resultara más cómoda. Jake comenzó con entusiasmo a crear un relato elaborado sobre exploradores submarinos. Amy añadió detalles sobre criaturas marinas mágicas. Cuando llegó el turno de Emma, Marcus le ofreció múltiples opciones. Podía dibujar, usar gestos o susurrarle a Jake, quien podía hablar por ella. Emma eligió dibujar, creando un pulpo detallado que los demás incorporaron a la aventura. La historia continuó durante una hora, moviéndose entre los niños. Victoria observó cómo su hija se relajaba lentamente, sus dibujos se volvían más animados y su lenguaje corporal se abría cuando Marcus sugirió que actuaran partes de la historia. Emma se puso de pie, moviendo los brazos como tentáculos de pulpo, mientras Jake narraba dramáticamente. Luego, durante una parte particularmente emocionante donde escapaban de un monstruo marino, Jake dejó caer la pelota de espuma que usaban como perla. Rodó hasta los pies de Emma sin dudarlo, ella la recogió y se la ofreció. «Toma», dijo con claridad. La palabra atravesó el espacio como la luz del sol a través de las nubes. Jake se quedó paralizado por un momento. Un segundo, y luego sonrió radiante. «Gracias, Emma». Continuó el juego como si nada hubiera pasado. Pero Victoria vio que Marcus abría los ojos de par en par y la sonrisa de alegría de Amy. Emma parecía sorprendida por su propia voz, pero no asustada. Había elegido hablar, no la habían obligado ni engañado. La sesión terminó con los niños dibujando imágenes de su aventura. Emma se dibujó a sí misma como parte del grupo, no separada ni observando, sino participando. Cuando llegó la hora de irse, se acercó a Marcus y le tiró de la manga. Él se arrodilló y ella susurró algo que Victoria no pudo oír. Marcus asintió con seriedad y dijo, «Le diré que te despediste. Le alegrará oírlo». En el coche, Victoria preguntó con cautela, «¿Qué le dijiste a Marcus?». Emma guardó silencio tanto tiempo que Victoria pensó que no respondería. Luego, con la voz apagada por la inactividad, pero decidida, dijo, «Dile a Jake que gracias». 3 palabras. 3 palabras imposibles y hermosas. Victoria se detuvo en un aparcamiento y se giró para mirar a su hija de frente. «Emma, estoy muy orgullosa de ti y siento no haber estado ahí esta semana cuando me necesitabas». Emma la miró con esos sabios ojos azules, luego extendió la mano y le dio una palmadita a la mano de su madre, un gesto de perdón que hizo que los ojos de Victoria ardieran en lágrimas. El mes siguiente trajo consigo un progreso constante. Emma comenzó a hablarle regularmente en susurros a Jake, a veces a Marcus y ocasionalmente a Amy. Todavía no podía manejar la escuela ni a los extraños, pero dentro del círculo seguro del centro comunitario y el patio de juegos, su voz se hizo más fuerte. Victoria reorganizó toda su agenda, haciendo que las tardes de los martes y jueves fueran sagradas. Rechazando reuniones que valen millones para sentarse en las gradas y ver florecer a su hija. Marcus y Victoria también encontraron el ritmo. Las conversaciones de café se convierten en planes para la cena. Siempre con los niños, pero cada vez con más ganas de algo más. Él compartió su historia poco a poco. La esposa que se fue cuando Jake tenía 2 años, incapaz de manejar la incertidumbre de la vida de un bombero. La lesión que acabó con su carrera, pero que le llevó a descubrir su don para trabajar con niños traumatizados. Victoria le contó sobre el padre de Emma. Una breve relación que terminó cuando se enteró del embarazo. Su ausencia es al mismo tiempo una herida y un alivio.
La crisis llegó un miércoles por la mañana del mes de noviembre. Victoria recibió una llamada de la escuela diciendo que Emma se había encerrado en el baño después de una presentación grupal donde la maestra había insistido en que al menos intentara hablar. Cuando Victoria llegó, Emma estaba en pánico total, hiperventilando y con lágrimas corriendo por su rostro. El primer instinto de Victoria fue llevar a Emma a casa para protegerla del mundo que exigía demasiado. Pero algo la hizo llamar a Marcus. Él respondió inmediatamente, escuchó la situación y dijo simplemente, llévala al parque. Jake y yo nos encontraremos allí. Era un riesgo llevar a un niño traumatizado a un espacio público, pero Victoria confió en él. Llegaron y encontraron el patio de juegos vacío, a excepción de Marcus y Jake, quienes estaban preparando lo que parecía su primer juego, el restaurante con la pelota mágica. Sin más preámbulos, Jake anunció, necesitamos a nuestro catador. El crítico gastronómico más exigente de la galaxia. Emma todavía estaba temblando, todavía tenía lágrimas en los ojos. Pero la inclusión espontánea de Jake la conmovió. Ella tomó su posición familiar en el juego, y lenta y gradualmente, su respiración se estabilizó. Cuando la pelota llegó hasta ella, la sostuvo durante un largo momento. Luego, mirando directamente a su madre, dijo con voz clara, quiero volver a jugar. La frase quedó en el aire como una declaración de independencia. No solo querer jugar, sino querer volver a intentarlo, no dejar que el trauma de la mañana la defina. Victoria sintió que sus rodillas se doblaban, y la mano firme de Marcus sobre su codo era lo único que la mantenía erguida. Jugaron durante una hora. Emma habló varias veces dentro de la seguridad del juego. Cuando llegó la hora del almuerzo, Jake sugirió pizza. Y para sorpresa de Victoria, Emma asintió y dijo, queso, por favor. A Marcus cuando le preguntó, ¿qué tipo? 2 palabras para casi desconocidos en un lugar público. Lo imposible se vuelve posible. Mientras comíamos pizza los niños dibujaban en sus manteles individuales. Marcus dijo en voz baja, va a estar bien. No siempre será lineal, pero está encontrando su voz. El pánico de esta mañana no fue un revés. Fue su lucha contra el silencio en lugar de aceptarlo. Victoria se inclinó sobre la mesa y tomó su mano, sin importarle quién la viera. No podríamos haber hecho esto sin ti. Ninguno de los dos. Marcus le apretó la mano suavemente. Habrías encontrado otra manera, pero me alegro de que fuera nuestra manera. Jake levantó la vista de su dibujo, observó sus manos unidas y dijo, bien. Emma necesita un papá que entienda el silencio y yo necesito una mamá que tenga buenos bocadillos. La mamá de Emma siempre tiene esas galletas elegantes. Los adultos se quedaron paralizados, pero Emma miró a Jake, luego las manos de sus padres y sonrió. Ni una media sonrisa ni una sonrisa oculta, pero una expresión radiante y plena que transformó su rostro. Familia, dijo ella. La palabra cuidadosa, pero segura. La Navidad llegó con un tipo de magia especial. Emma ahora podía hablar con frases completas con su círculo íntimo, aunque todavía permanecía en silencio delante de los desconocidos. La escuela finalmente aceptó un plan educativo individualizado que no requería participación verbal. Victoria había reestructurado el liderazgo de su empresa para permitir más flexibilidad, y Marcus había comenzado a unirse a ellos para las cenas de los domingos, aportando a Jake una cómoda tranquilidad que hacía que su familia poco convencional pareciera inevitable. El gran avance que todos estaban esperando llegó en febrero, durante la fiesta del 7º cumpleaños de Jake. Emma había ayudado a planificarlo durante semanas. Y cuando llegó el momento de cantar feliz cumpleaños, su voz se unió al coro. Ni ruidoso ni seguro. Pero todos los padres presentes comprendieron que estaban presenciando algo especial y ninguno de ellos hizo comentarios incómodos. Más tarde, cuando Jake abrió los regalos, guardó el de Emma para el final. Ella le había dibujado un elaborado cómic de todas sus aventuras. Cada página detalla un juego diferente que habían jugado. Cuando Jake la abrazó,
Ella le susurró algo al oído que lo hizo sonreír. Emma dice, en la próxima aventura, ella será la narradora, anunció con orgullo. La primavera llegó con posibilidades. La relación de Marcus y Victoria había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos apreciaban. Eran cautelosos, atentos con sus hijos, pero la conexión era innegable. Emma había empezado a hablar con sus profesores de vez en cuando, palabras sueltas pero voluntarias. Jake se había convertido en su feroz protector en la escuela. Explicaba con naturalidad a cualquiera que la escuchara que Emma habla cuando está lista y que, si eres amable, podría estar lista antes. El momento que lo cambió todo llegó un jueves cualquiera de mayo. Estaban en el patio, su lugar de siempre. Cuando Emma subió a lo alto de la estructura de juegos, Victoria observó, siempre un poco ansiosa cuando Emma subía. Marcus estaba cerca, listo, pero no rondando. Jake estaba cavando en el arenero, construyendo lo que él decía que era un hospital para dinosaurios. Emma los miró a todos, a su familia y a todo menos a Lav, y gritó con una voz clara como una campana, «Mírenme. Estoy volando». Las palabras resonaron por todo el patio, haciendo que otros padres levantaran la vista. Victoria se llevó la mano al corazón. El rostro de Marcus esbozó la sonrisa más amplia que jamás había visto. Jake abandonó a sus dinosaurios para animar. Pero Emma no había terminado. Mientras bajaba, se acercó a Marcus, le tiró de la camisa hasta que se arrodilló y dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «El papá de Jake. ¿Quieres ser mi papá también?». El patio de recreo pareció detenerse. Marcus miró a Victoria, que lloraba demasiado fuerte para hablar, pero asentía con énfasis. Se volvió hacia Emma y dijo en voz baja: «Sería un honor ser tu papá». Jake, que nunca se queda fuera de ningún momento, corrió y agregó: «Y la mamá de Emma puede ser mi mamá. Vamos a tener una familia entera», dijo mirando a Emma con seriedad. «Pero tienes que hablar en nuestra boda». «¿Trato hecho?». Emma lo consideró y asintió. «Trato hecho». 6 meses después, en una tarde perfecta de octubre, estaban en el mismo parque donde todo empezó. Victoria llevaba un sencillo vestido color crema que se movía con la brisa, con el pelo suelto por una vez. Marcus llevaba traje, aunque Jake ya se había manchado los pantalones a juego con hierba. Emma se interpuso entre ellos con un vestido amarillo que ella misma había elegido, sosteniendo los anillos. Cuando el oficial preguntó si alguien tenía algo que decir, Emma dio un paso al frente. El pequeño grupo de familiares y amigos cercanos contuvo la respiración. Miró a Marcus, luego a su madre, luego a Jake, que vibraba de emoción. «Mi madre estaba triste porque no podía hablar», comenzó, y su voz se oyó con claridad por el césped. «Marcus y Jake nos demostraron que el amor no siempre necesita palabras, pero ahora que tengo palabras, quiero decirlas». Se giró hacia Marcus. «Gracias por esperar hasta que estuviera lista. Gracias por hacer sonreír a mamá nuevamente. Gracias por ser mi papá». Incluso antes de que pudiera preguntar, ella se volvió hacia Jake. «Gracias por ser el mejor hermano y nunca hacerme sentir roto». Finalmente, se enfrentó a su madre. «Gracias por nunca rendirte. Incluso cuando era difícil, siempre te escuché. Incluso cuando no pude responder, no hubo ni un solo ojo seco entre los reunidos». Jake, sin poder contenerse, gritó: «Abrazo grupal». Y se derrumbaron juntos. Una maraña de risas y llantos de extremidades y amor. La risa de Emma resonó como la música más dulce que Victoria había escuchado jamás. Mientras se levantaban para intercambiar votos, Victoria miró a este hombre que había cambiado sus vidas simplemente al ver a su hija no como un problema a resolver, sino como una persona a comprender. Marcus captó su mirada y le guiñó un ojo. Y ella sabía que él estaba pensando lo mismo que ella. Que a veces las mejores familias son las que se encuentran en lugares inesperados. La ceremonia concluyó con Jake y Emma liberando mariposas que ellos mismos habían criado y viéndolas dispersarse en el cielo. Emma gritó:
volad alto, mariposas. Su voz era segura y clara. Mientras los insectos desaparecían en el azul, ella deslizó su mano en la de Marcus y la otra en la de su madre, mientras Jake sujetaba el otro lado de Marcus. De pie allí, bajo la luz dorada de la tarde, en el parque donde una niña silenciosa había encontrado su voz y una familia rota se había unido, Victoria se dio cuenta de que algunas victorias no podían medirse en márgenes de ganancias o éxitos corporativos. Algunas victorias se midieron en palabras finalmente dichas, en confianza finalmente dada, en amor finalmente recibido. Emma miró a su nueva familia completa y dijo simplemente, hogar. Y fue.